Buenos días. Bueno, muy complacido de estar acá, que me hayan invitado a este auditorio, a conocerlas, a conocerlos. Y bueno, yo creo que sentí lo mismo que ustedes sintieron cuando vieron el video de introducción. Creo que es un desafío y un reto muy, muy bacano y creo que de ahí pueden salir cosas muy interesantes, muy innovadoras y yo creo que eso nos va a llevar a expandir nuestro conocimiento, a expandir también nuestra forma de pensar y de ver las cosas. Y bueno, y en ese contexto me invitaron, tuve el honor de ser invitado para presentarles a ustedes algo que les va a dar contexto para el trabajo y el desarrollo que ustedes van a hacer este año en el proyecto STEAM. Yo me imagino que muchas de ustedes y muchos de ustedes han escuchado hablar de Smart Cities, ciudades inteligentes. Y eso es algo que hoy en día está empezando a calar mucho en medio de las diferentes comunidades, porque de alguna u otra forma eso nos lleva a repensarnos de cómo es que estamos habitando los territorios en los cuales vivimos. Y si nosotros vamos a ir a vivir a otro lugar, a otro planeta, a otra parte fuera de nuestro mundo, pues primero necesitamos saber cómo es la mejor manera de poder vivir en comunidad y habitar en medio del entorno y el medio ambiente, teniendo en cuenta algo muy importante, las necesidades que nosotros como seres humanos tenemos y necesitamos para vivir. Esta es una foto de Medellín en 1977. Yo creo que el 98% de las personas que están aquí no existían en ese año. Y no sé si ustedes logran identificar esa foto de la bueno, en este caso de mi izquierda, ¿qué lugar de la ciudad es? El río Medellín, pero ¿en qué parte? Porque el río Medellín es muy largo. Por la Macarena, ¿cierto? Ahí logramos identificar la Macarena. Y en ese mismo contexto yo traje esta otra imagen, que miren que ahí también se ve la Macarena, ¿sí la logran ver? De una foto del 2017, ¿cierto? ¿Qué hay de diferente? ¿Qué cosas diferentes notan que han cambiado significativamente en las dos imágenes? ¿Qué es lo que pasa? Que en el 97 éramos menos personas y en el 2017, ¿cuántos años han pasado desde el 77 al 2017? En 40 años hay más gente viviendo en la ciudad. Y en la medida que haya más gente, hay más necesidad de consumir recursos, hay más número de necesidades que atender y eso nos lleva a que la ciudad tiene que cambiar o se tiene que transformar. ¿Sí? Muy bien, aquí tenemos otras dos imágenes. Me imagino que todos reconocen la de la izquierda. ¿Qué ciudad es esa? Nueva York, listo. ¿Y reconocen la de la derecha? Medellín. No todos los territorios se desarrollan igual y no se tienen que desarrollar de la misma forma. No es lo mismo habitar Marte que habitar Saturno, porque cada territorio tiene situaciones y contextos diferentes. Entonces, lo primero que nosotros necesitamos entender es cómo es una ciudad, porque si vamos a habitar otro planeta, yo necesito entender cómo funciona una ciudad o en qué consiste una ciudad. Se supone que una ciudad es el lugar que todos habitamos, ¿sí? Y todos vivimos cómodos en la ciudad ¿o no? ¿Nos hace falta algo en la ciudad? No. Pero detrás de todas esas situaciones que vivimos, hay algo detrás que ocurre que nos permite vivir cómodos, ¿sí? Entonces, aquí quiero que miremos cómo es una ciudad. Esta imagen me gusta mucho porque ustedes se van a dar cuenta que ahí tenemos 12 conformaciones urbanas, formas, estructuras urbanas de 12 ciudades del mundo. ¿Todas son iguales? No. Todas son muy diferentes.
sea, si ustedes miran cómo es, por ejemplo, Boston y la comparan con Nueva York, completamente distinto. ¿Sí? Esas estructuras urbanas obedecen a muchas cosas que uno tiene que tener en cuenta cuando uno va a explorar otros lugares que quiere habitar. Por ejemplo, cómo es la geografía. Y en la geografía hablamos de montañas, ríos. Yo no sé si en Marte seguramente habrán montañas, no sabemos si habrán ríos o de pronto habrán otras formaciones geológicas que aquí no hay. El clima. ¿Cómo era el clima en Mercurio? ¿Cierto? Y dependiendo de eso, ¿cómo nos vamos a acomodar? ¿la cultura de quién? ¿De los marcianos? La cultura de nosotros. ¿Quiénes son los que van a ir a habitar allá? Las costumbres, los que nos gusta hacer, cómo nos gusta vivir, las comodidades que experimentamos, el tamaño de la población. ¿Cuánto nos vamos a ir a vivir a esos planetas? ¿Qué cantidad de gente nos vamos a llevar? ¿O la vamos a repartir en grupitos entre todos los planetas? ¿O nos vamos a ir todos para uno? Y la economía. Eso es muy importante, porque la economía es de alguna forma lo que nos permite mantenernos y seguir generando desarrollo en cualquier lugar en el que habitemos. Entonces, ¿cómo tendrá que ser nuestra economía si vamos a otro planeta? Aspectos que hay en una ciudad, y eso es para que ustedes lo tengan en cuenta cuando estén pensando cómo habitar otros lugares. ¿Qué es lo mínimo que necesitamos nosotros para habitar y tener una ciudad habitable? Vivienda. Ahí ya, ¿cómo tendrían que ser las viviendas donde vamos a vivir? Equipamientos. ¿Equipamientos qué son? Hospitales por si nos enfermamos, colegios para estudiar, lugares para poder abastecernos de comida, todo lo que necesitamos para poder vivir y poder atender nuestras necesidades. Servicios públicos. Si yo llego a un planeta donde no hay agua, entonces ¿cómo hago para bañarme? Estamos ahí viendo muchas cosas que necesitamos, que debe tener nuestra ciudad, en las que tenemos que pensar, que hoy en día las tenemos. Transporte. No solo transporte para irnos de acá a donde vamos a ir a vivir, sino transporte, pues cómo nos vamos a mover en el nuevo lugar que vamos a habitar, que vamos a construir. Medio ambiente. Yo les puedo decir una cosa, nosotros podemos saber mucho de conservar nuestro medio ambiente aquí en la Tierra. ¿Cómo es el medio ambiente en otro planeta? ¿Cuáles son los recursos que hay y cómo debo hacer para conservarlos? Espacio público. El espacio público, los parques, los centros comerciales, lugares donde nos encontramos unos con otros, porque no nos podemos quedar encerrados en la casa todo el tiempo. Necesitamos espacio para compartir con quienes habitan el mismo territorio en el que vivimos. ¿Quiénes conforman también las ciudades? Nosotros, los habitantes. Y los habitantes son en los que uno piensa para que tengan un bienestar, puedan vivir tranquilos, cómodamente, pero con un cierto nivel de sostenibilidad. Y por último, la industria. Porque nosotros no nos podemos ir a vivir un planeta a no hacer nada. Tenemos que producir los bienes y servicios que de una u otra forma nosotros demandamos como sociedad. ¿Cierto que la ciudad es muy compleja? Demasiadas cosas. ¿Saben qué es lo más interesante? Que todas esas cosas están conectadas entre sí. Todas. Si una falta, empezamos a cojear, porque todo es un sistema. Entonces no podemos pensar que el transporte, yo lo pienso independiente, porque hace parte de todo el conjunto de elementos que tiene una ciudad. Teníamos ese contexto de ciudad. Yo creo que aparecen retos muy interesantes. Ahora, ya sabemos qué es una ciudad. Ahora, ¿qué es lo que la hace inteligente? Esa es la segunda parte. ¿Qué hace una ciudad inteligente? ¿Sabe qué es lo que hace una ciudad inteligente? Que sus habitantes sean inteligentes. Ya vamos a ver por qué. Eso es más importante que la tecnología, más importante que todas esas cosas. Es que sus habitantes sean inteligentes.
Esta es una definición muy sencilla de lo que es una ciudad inteligente. Una Smart City es aquella que utiliza el potencial de las tecnologías, de la información, y hoy tenemos muchas, y la comunicación para promover de manera más eficiente un desarrollo sostenible y mejorar la calidad de vida de los ciudadanos. ¿De cuáles ciudadanos? De todos. De los hombres, las mujeres, los niños, los gordos, los flacos, los discapacitados, los atletas, los fuertes, los débiles, todos. Todos tienen que estar involucrados ahí. Y las herramientas de las nuevas tecnologías nos ayudan a poder potenciar de alguna forma una ciudad que sea más amigable con sus habitantes y adicional con el medio ambiente. Entonces, si vamos a pensar en una ciudad, en otro planeta, habitar otro planeta, ¿yo qué puedo usar de lo que conozco como herramientas tecnológicas para hacer que esa nueva colonia sea lo suficientemente amigable con el entorno y que sea amigable con sus habitantes? Varias ideas aquí. ¿Qué instrumentos de las nuevas tecnologías podemos tener en cuenta cuando hablamos de ciudades inteligentes? Y enseguida miramos eso, cómo lo podemos aplicar. Hablamos de la Big Data, clave. Si usted quiere aplicar tecnologías, usted necesita datos. ¿Qué datos necesito yo de la ciudad? Miren ahí una lista de datos, simplemente les coloco unos ejemplos para que los tengamos presentes. Datos espaciales. Por ejemplo, datos geográficos, dónde están localizadas las cosas o dónde voy a ubicar las cosas. La población, datos de la población, cuántas personas son, cuántos son hombres, cuántos son mujeres, cuáles son sus edades, cuáles son sus condiciones sociales. Todo eso es importante para saber cómo planifico yo una ciudad. Datos de infraestructura, donde hay colegios, donde hay hospitales, donde hay supermercados, donde hay todo lo que se necesita para poder acceder a bienes y servicios. Datos de desplazamiento, cómo se mueve la gente, para dónde van las personas todos los días, cómo se desplazan, en qué se desplazan, si se van en bicicleta, a pie, en bus, en taxi. Todos esos datos son importantes. ¿Qué consumen las personas? ¿Cuáles son las cosas que generalmente consumen? Porque dependiendo del consumo, yo necesito atender esas demandas con los productos que se requieren. El monitoreo, por ejemplo, datos de cosas que nosotros monitoreamos, por ejemplo, el clima es una de las que se monitorea, o se monitorea, por ejemplo, también, por ejemplo, inestabilidades geológicas y todo ese tipo de cosas se monitorean y me dan información. Los riesgos, el monitorear la salud de las personas, la educación y la recreación. Todo eso me dan datos. Y si yo junto todos esos datos y los empiezo a combinar, puedo tener una visión digital y sistematizada de lo que es una ciudad. Y con eso yo puedo hacer muchas cosas que antes no podía hacer. Como por ejemplo, lo que me parece más novedoso, mucho más novedoso, es que puedo predecir qué va a pasar. Ustedes imaginan una ciudad donde uno sepa qué puede ocurrir si pasa algún evento en particular. Acabaríamos con desastres, acabaríamos con congestión, nos anticiparíamos a las cosas que de pronto nos van a generar mal en el futuro. Yo puedo anticipar prediciendo, utilizando sistemas de la información. Y todo eso lo necesitamos integrado. Entonces ahí es donde está la parte inteligente de las ciudades. Entonces, si queremos tener una ciudad inteligente, hay varias cositas que necesitamos articular y que de pronto ustedes no pierdan de vista. La primera, gestión eficiente de las emergencias. Emergencias de todo tipo, de salud, de riesgo. Hoy en día las ciudades que se llaman ciudades inteligentes hacen una buena gestión del riesgo. Se dan cuenta en dónde se dan los accidentes, en dónde están los problemas o las condiciones de riesgo más importantes para anticiparse y poderlas atender oportunamente. Con eso evitamos tragedias.
Eso hace una ciudad inteligente con sus datos. ¿Qué más? Movilidad. ¿Cómo gestiono la movilidad de las personas en la ciudad? ¿Cómo me puedo mover más eficientemente? ¿Cómo puedo llegar más rápido? Y lo más importante, ¿cómo impacto menos al moverme? Conocer cuáles son las rutas de transporte, cuál me beneficia, cuál me conviene. Todo eso involucra una ciudad inteligente. El desarrollo económico. Por eso les hablaba que si vamos a habitar otro planeta tenemos que pensar en la economía también. Entonces el desarrollo económico es muy importante para saber cómo gestionar la industria dependiendo de las necesidades del territorio. Datos abiertos, eso es muy importante, todos esos datos de información que estén disponibles para las personas, porque eso le permite a la gente estar informada de qué está pasando y tomar decisiones conscientes. Internet de las cosas, ya todo está, por ejemplo, en un celular. Usted en celular escucha música, toma fotos, entra a internet, baja información, comparte, habla, hace videos. Todo está condensado en un solo dispositivo. Y hoy en día esos dispositivos nos ayudan a podernos relacionar con la ciudad de manera más eficiente. Es como los podemos incluir y los podemos involucrar. El medio ambiente, cómo proteger el medio ambiente, muy importante. ¿Qué más tenemos? Una administración eficaz. Y esto es muy importante porque cuando una ciudad tiene toda esta información y la sabe administrar, puede tomar decisiones asertivas de cómo gestionar la ciudad y administrar la ciudad. Entonces nuestros alcaldes, nuestros gobernadores o los que toman las decisiones, tomen decisiones asertivas y conscientes con base en la información. Y eso nos ayuda a tener una mejor gestión. Edificios inteligentes, edificios que bajen el consumo energético, el consumo de recursos naturales, que sean autosostenibles, que generen el menor impacto posible, que se puedan relacionar bien con el entorno. La educación, muy importante, porque a través de tener información de cómo nos formamos y el nivel de conocimiento y de escolaridad que existe, también sabemos con qué potencialidades tenemos de conocimiento en nuestras ciudades. Y el uso eficiente de la energía. O sea, reducir el exceso o el consumo excesivo, a veces muy inconsciente, porque no sabemos si estamos consumiendo mucho o poquito. Ahí hay muchas esferas de actuación de cómo podemos nosotros empezar a abordar una ciudad de manera inteligente. Esta es una imagen que me encontré, que me gustó mucho, y espero encontrar el medio para compartírsela, donde uno encuentra cómo las tecnologías están orientadas a poder gestionar las ciudades de maneras eficientes. Y todas están enfocadas en un entorno desde el aspecto de la habitabilidad del ser humano, desde la gestión de los gobiernos y la administración de las ciudades, desde la conservación del medio ambiente y desde la estabilidad económica. Si nosotros logramos eso, logramos sostenibilidad en el territorio. Lo complejo de esto es que como todos los territorios no son iguales, no todo se puede aplicar de la misma manera y ahí es donde está el reto que ustedes tienen. Ustedes tienen un reto muy importante y es para un contexto particular con unas limitaciones que incluso son desconocidas porque hay que entrar a investigar cómo aplicar esto para poder vivir de manera sostenible en esos nuevos territorios. Entonces la pregunta final sería, ¿cómo aporto a la sostenibilidad de mi entorno de manera inteligente? Lo que les decía, ¿qué hace una ciudad inteligente? Personas inteligentes, ciudadanos inteligentes. Entonces, los invito a que este reto de este año lo asuman pensando en el impacto que ustedes como individuos generan en los territorios y que puedan pensar un territorio sostenible apoyados en las tecnologías. Las herramientas son útiles, los mecanismos son eficientes siempre y cuando seamos inteligentes en la manera que los usemos. Entonces quería compartirles este espacio e invitarlos a que este nuevo reto sea algo completamente novedoso, inspirador para ustedes y que podamos realmente aportar cosas
grandes a nuestra sociedad. Muchísimas gracias.